Estamos estudiando de la serie Descubriendo la obra del ministerio. Vimos la semana pasada la sesión 1 que fuimos creados para el ministerio. Esa es la razón por la cual estamos en la tierra. Hay tres preguntas principales que los seres humanos nos hacemos: ¿de dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y a dónde vamos? Esta serie, Descubriendo la obra del ministerio, responde a la pregunta: ¿por qué estamos aquí en la tierra? ¿Por qué estamos vivos? ¿Cuál es el propósito de Dios de que estemos aún con vida, de que estemos en esta tierra? ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Pues es para servir a Dios. Fuimos creados para la obra del ministerio. Ya vimos toda la serie acerca de descubrir la madurez espiritual, y esa es la esencia, eso es lo que va a sostener todo lo que hagamos en esta tierra. Pero esa base, ese fundamento nos debe llevar a descubrir el llamado, lo que Dios nos ha dado en esta tierra. Esta serie es una serie de 4 enseñanzas que vamos a estar considerando en 6, porque esta segunda sesión vamos a ver testimonios de milagros y después vamos a ver una sesión completa en donde vamos a evaluar qué tendencia o qué llamado posiblemente tenemos de parte de Dios para poder aprender a no solamente conocer los dones espirituales, sino también a ejercitarlos. Y los milagros y los dones juegan un papel muy importante. Y hay que entender lo sobrenatural, los milagros, los dones del Espíritu Santo en el contexto del crecimiento espiritual, en el contexto de cómo conocemos a Cristo y vamos creciendo. Hemos visto que lo primero es la adoración, es cuando alguien está recién nacido en Cristo, y es lo que hacemos todos los domingos, es lo que la gran mayoría de los cristianos hace todos los domingos o los fines de semana. Nos reunimos para adorar a Dios como estamos haciendo el día de hoy. Y la mayoría se quedan allí porque no crecen, porque no saben que el crecimiento es intencional, no depende de Dios, depende de nosotros. De la adoración debemos crecer a la comunión, de la comunión debemos crecer al discipulado, del discipulado debemos crecer al ministerio, y del ministerio debemos crecer al evangelismo, para entonces repetir el proceso con otros, ¿sí? Llevarlos a Cristo, a que reciban a Cristo y a que se reúnan con nosotros los domingos o los fines de semana. Esto es el nivel 1 que ya estudiamos, descubriendo la familia de la iglesia, pero tenemos que enseñarle a los nuevos creyentes que deben crecer espiritualmente, y eso depende de las decisiones que ellos tomen. Y entonces, para crecer espiritualmente, pasar de ser recién nacidos espirituales a ser niños, pues hay que bautizarnos, hay que celebrar la cena del Señor regularmente, hay que congregarnos, no solamente los días domingos, sino cada vez que haya oportunidad, hasta alcanzar el congregarnos diario, no necesariamente en una reunión como esta, pero sí el que en casa podamos orar juntos, leer juntos, celebrar la cena del Señor juntos. Y haciendo esto tenemos que dar el siguiente paso, que es crecer al discipulado, que es toda la serie de Descubriendo la madurez espiritual que ya vimos. Y es cuando empezamos a practicar nuestro devocional diario, oración, palabra, nos empezamos a discipular, a hacer las tareas, a ser responsables con la palabra de Dios, y empezamos a diezmar y ofrendar, empezamos a dar. Y eso nos va dando madurez espiritual. Pero tenemos que crecer hacia el ministerio, que es este nivel 3, que es descubriendo la obra del
ministerio, y es cuando descubrimos nuestra forma. De eso vamos a hablar la semana que entra. Temo y Monse nos van a explicar acerca de esta forma, de cómo fuimos creados, de lo que es nuestra personalidad. Vamos después a ver el llamado. ¿Qué llamado nos ha dado Dios? Apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Todos, sin excepción, tenemos uno de esos 5 llamados. Y esto nos va a llevar a descubrir nuestros dones espirituales y nuestros talentos para servir a Dios. Y en este punto es importante recalcar que los dones espirituales siguen vigentes el día de hoy. Por eso es que vamos a escuchar de parte de mi suegra Lupita los milagros que Dios le ha permitido ver a través de su vida. Hace un rato platicábamos y me decía, es que si les cuento todo lo que me ha pasado van a pensar que estoy loca, porque mucha gente cuando se lo cuento piensa que estoy loca, pero es realmente lo que me pasó. Y yo lo que le dije fue, no importa, para los que no conocen a Cristo, para los indoctos, para el hombre natural, las cosas de Dios son locura. Tú tienes que contar las cosas tal y como te pasaron a ti, porque te pasaron a ti y son cosas que la Biblia dice y que Jesucristo dijo, como concluyeron la semana pasada Miguel y Blanca Calvo. Si Jesús lo dijo, así es, y no hay forma de refutar eso. Si Jesús lo dijo, así es, y no hay otra forma. Y Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes también harán, y mayores harán, porque yo voy al Padre. Entonces los milagros son para todos nosotros. No todos vamos a ejercitar los milagros todo el tiempo, como Lupita, que nos va a contar ahorita, pero el asunto es este: sí existen los milagros y las manifestaciones sobrenaturales de Dios hoy, y tenemos nosotros que procurarlos, tenemos nosotros que saber que también podemos ser instrumentos de Dios para sanar, para hacer milagros, para ver la gloria de Dios manifestada sobrenaturalmente. Pero no nos debemos quedar allí, sino que tenemos que crecer a descubrir nuestra misión en la tierra, que es evangelizar, entrenar y enviar. Cuando hacemos esto, hemos descubierto nuestra misión en la vida, y el resto de nuestra vida debemos invertirlo en alcanzar a otros para Cristo, entrenarlos y enviarlos ¿a qué? A repetir el proceso, a ayudar a otros a que crezcan espiritualmente y terminen haciendo exactamente lo que estamos haciendo. Entonces vamos a escuchar a Lupita Sainz, mi preciosa suegra, que nos va a compartir su experiencia, su vida desde que conoció a Cristo, lo que Dios le ha permitido ver, lo que Dios le ha permitido hacer. Y sé que muchos de nosotros, quienes no han experimentado ningún milagro, si se atreven, si creen, van a ver milagros en su vida. Y esta sociedad necesita milagros, muchas veces para creer, necesita milagros para consolarse. Estamos viviendo tiempos de veras muy especiales. Vamos a escucharla entonces. Muy buenos días a todos, saludos a todos. Voy a contar las cosas que el Señor ha hecho con nosotros, ha hecho conmigo. Hemos visto, hemos palpado, hemos sentido la presencia de Dios y la hemos visto en las sanidades, cómo la gente estando en silla de ruedas se levanta, cómo la gente está en cama y Dios lo levanta, porque el Señor es fiel y verdadero. Y lo que les voy a contar, algunas van a estar así, como que fui al cielo y a lo mejor no me la creen, pero Dios lo sabe que sí.
que el Señor me hizo varios milagros, me ha hablado a mi vida, me ha dicho que si los bueyes son los bueyes, traen su yugo cargando. Un día me dijo, porque yo quería apartarme del Señor, me dijo, si los bueyes que son los bueyes traen su yugo cargando, pues tú agarra tu cruz, sígueme. Y yo volteé y le dije, no lo vi, pero yo volteé y le dije, sí, Señor, aquí tienes. Otra vez estaba yo sentada, muy triste, muy triste. Y me dijo, ¿y tú eres la que mandé a que anime las iglesias? Le dije, me paré y me sacudí, le dije, yo soy, Señor. Yo soy, heme aquí estoy, porque siempre le dije, heme aquí estoy. Heme aquí estoy. Yo tengo ganas de trabajar para ti, de servirte a ti. Mucho he trabajado para mi esposo, para mis hijos, pero ahora quiero trabajar para ti. Pero les voy a empezar a contar de cómo lo conocí. Fue algo extraordinario porque él me buscó y yo no entendía que él me andaba buscando. Y entonces la señora que me hablaba de Cristo, que yo la tenía aborrecida, porque me molestaba todos los días con su Biblia. Entonces yo le decía, ay, esta vieja huevona no hace su quehacer, y así. Y un día mi marido me iba a matar y traía un cuchillo para rajarme la cara. Yo salí corriendo y salió ella y me abrazó y dijo, mire, don Fausto, aquí, dice, métamelo a mí, pero a ella no, ya basta cómo la maltrata y cómo la trata usted. Y eso lo sentí, yo dije, ah, caray, nadie ha querido dar la vida por mí, antes me la quieren quitar. Y esta mujer dio la vida por mí y eso me impactó. Entonces me dijo, vámonos a mi templo, pero como yo odiaba a los cristianos, yo no los podía ni ver. Anteriormente los quisimos quemar, quisimos hacer muchas cosas antes de que yo llegara aquí a México, allá en Michoacán. El obispo nos llamaba y nos íbamos a quemarlos, pero nunca los encontramos. Y entonces yo los odiaba, nos metieron eso en la católica, que teníamos que odiarlos, no teníamos que quererlos porque eran del diablo. Y entonces ella me dijo, la voy a llevar a mi iglesia. Le dije, no, dice, tú la dejo que la mate. Y le dije, no, mejor lléveme a su iglesia. Yo rápido lo tramé y dije, me salgo de la iglesia y me largo de ahí. Pero ya no pude, hermanos, ya no pude levantarme de ahí, me senté en la banca, empecé a sentir que alguien me inclinaba hacia adelante para que yo cayera de rodillas. Yo decía, estos son brujos, a mí no me van a embrujar. Me agarraba bien de mi banca, pero no pude, por la espalda algo estaba pasando. A mí no me agarró el Señor cara a cara, me agarró por la espalda, porque sabía quién era Lupita. Y entonces empezó por la espalda y yo me fui doblando y yo me enderezaba, pero algo muy fuerte estaba detrás de mí que me estaba empujando hasta que caí de rodillas. Ahí le lloré al Señor como 2 horas y media, una hora y media, algo así. Porque dije, ya no había gente, ya eran las 2 de la mañana, ya no había gente, ya nomás estaban esos hermanos que a uno les duele. Que yo vi cómo lloraban por mí, tenían sus ojos hinchados por mí. Yo lloré todo ese tiempo, caí de rodillas, lloré todo ese tiempo. Cuando mi sorpresa fue que cuando me levanté, me senté en la misma banca y le dije, Señor, si de veras tú existes aquí con los aleluyas, que mi hija ya no tome pastillas para envenenarse. Que mi hija, Señor Jesucristo, si tú estás aquí con esos aleluyas, que no vuelva a hacer eso. Y que cuando llegue y me diga, cuando abra la cochera, me diga, mamá, no sé qué me pasó, pero estoy muy contenta. Llegué a la casa de ustedes, bueno, ya ni de ustedes porque ya ni mía es. Y entonces, llegué a la casa de mía, abrí la cochera, mi hija abrió la cochera y me dijo, mamá, no sé qué me pasó, pero estoy muy contenta. Y yo le dije, hija, vive Dios. Esas palabras yo se las pedí a Dios. Yo se las pedí con todo mi corazón. Y esas palabras que tú me dijiste, yo se las dije en secreto. Nadie me escuchó. Y él me escuchó, hija, sí vive. Porque yo me sentía muy sola y yo decía que Dios no había. También lo prediqué, que Dios no había y que no existía. Y entonces le dije, la gran sorpresa que yo me llevé en toda mi vida, la más grande, fue saber que Dios vivía y que yo ya no estaba sola, que alguien iba a abogar por mí. Porque el hermano Juanito, cuando predicaba, decía, tenemos abogado ante el Padre.
y este es Jesucristo, Él es la roca, el escondedero, y quién sé cuántas cosas dijo, y yo me las grabé en la cabeza y dije, dijo el hermano Juan, el señor Juanito, que Cristo era esto, y yo le voy a honrar. Al otro día amanecí cantando un canto y mi hija me dijo, cállate mamá, parece que te quieres morir. Le digo, ahora sí estoy preocupada, ¿dónde vamos a ir, hijas? Ahora sí. Antes ni me preocupaba dónde iban mis hijos, a dónde iba a ir yo, pues yo ni me preocupaba. Además, yo le decía, al diablo le sirvo, vengo y me llevo más almas. Y estaba totalmente yo equivocada, pero cuando conocí de Cristo, les digo que fue la mayor sorpresa que yo he tenido en toda mi vida. Tanto fue mi sorpresa que hasta esta fecha yo no puedo olvidar a mi Señor. Entonces me dijo, mi hija, mamá, no, de ese canto parece que te quieres morir. Y yo le dije, no, hija, no, hija. Es que ahora sí, le dije, ¿qué crees que vive un Dios vivo, un Dios vivo? Y entonces se fue mi hija a la escuela y yo me quedé solita en la casa y yo le decía, Señor, pero hay testigos de Jehová y de la luz del mundo, hay tantas religiones, ¿a dónde voy a enviar mis hijos? Me estaba ya preocupando dónde iba a llevar mis hijos. Y entonces una voz del cielo salió y me dijo, yo creí que todo ese mundo lo había oído. Y me dijo, a donde te envié ayer, ahí está la verdad. Y yo dije, ay, con los aleluyas. Y entonces toda mi vida me pasé sobando ese Dios de balde. Entonces toda esa vida me engañó el sacerdote y me quiso entrar odio hacia el sacerdote, pero lo que hice fue llorar y llorar y llorar y llorar de oír la voz del Señor. Yo nunca pensé escuchar la voz de Dios, nunca lo pensé. Y mi sorpresa más grande fue que escuché la voz de Dios. Luego vinieron muchos problemas. Se cayó Miguel en la carretera, se murió una de mis hijas. Dios la resucitó. Yo me acordé del hermano Juanito que había dicho que una vez había pasado y una mujer estaba llorando y que le decía, nada más, Señor, te llevaste el único hijo que tengo y eso no te lo voy a perdonar. Señor, ¿por qué te lo llevaste? Y entonces el hermano Juanito se regresó y le dijo, abran el féretro. Y le dijo, levántate, joven. Se levantó y se lo entregó a su madre. Ese es el Dios que tenemos. Y a mí me animó mucho y dije, no. Y me acordé cuando mi hija murió, me acordé de las palabras del hermano Juanito que había dicho eso y lo que nos había contado. Yo dije, pues mi hija va a resucitar. Pero para eso yo le había pedido a Dios el ministerio del hermano Juanito. Yo le dije, yo quiero tener ese ministerio tan hermoso que tiene. Yo lo voy a trabajar, yo voy a trabajar como él, yo voy a andar como él, pero dame ese mismo ministerio. Y entonces agarró y empecé yo a ver milagros grandes, como lo de mi hija, que se murió, que resucitó, y que yo me acordé y que le grité a Dios y que me la entrega viva. Y había un doctor que decía, ya la sé, cuando boté la puerta porque no quería nadie tocar el carro, porque decía, la niña está muerta, y habían llamado al CEMEFO, y había llegado el CEMEFO cuando llegó un ángel del Señor y me levantó, me llevó con mi hija a un hospital, y en ese hospital se convirtieron todas las enfermeras de ver que mi niña tenía en la cabeza una cicatriz, cuando lo sacaron estudios, que no podía estar viva. ¿Por qué estaba viva? Y yo les dije, porque así Dios dejó esa marca para los incrédulos. Pero ustedes lo están mirando, mi hija habla, mi hija come, mi hija todo. Entonces nos habían prohibido darle de comer, pero llegó una anciana y me dijo, dale de comer a tu hija porque te la están matando de hambre. Y entonces me llevaron un arroz y sin acordarme de lo que me habían dicho, se lo di a mi niña el arroz. Y mi niña se levantó bien contenta y todo y no se murió. Entonces de ahí me regresé, me fueron por mí, me fui a la casa, pero yo ya llevaba bien incrustado un Dios poderoso en mi corazón. Ahí les prediqué a todos, a las enfermeras en el hospital, a los doctores, todos se convirtieron, dejaban de atender a las enfermas por escucharme a mí. Y dijeron, grandes cosas hace su Dios. Dije, grandes cosas hace mi Señor. Y entonces después me agarra otra lucha con la otra que se cae del tercer piso y se rompe la cabeza.
y la cabeza, los sesos quedaron en la almohada y la sangre. Pero cuando fue el hermano Juanito, dijo, el Señor me habló y me dijo que tiene una necesidad. Le dije, sí, mi niña se cayó de la azotea y se rompió el cráneo. Y entonces dijo mi esposo, un buen doctor, porque mi esposo era un buen doctor, dijo, esto no tiene remedio. Eso no tiene remedio, dice, pero mira, vamos a llevar al hospital, teníamos un hospital, vamos a llevarla al hospital, y la llevamos al hospital, entonces me puse a orar, y entonces mientras se cambió, yo me puse a orar porque él sin traje no salía, entonces me puse a orar, y cuando de repente moví la cama, ya mi hija estaba sentada, yo buscaba la sangre en la almohada, y ya no estaban los sesos ni la sangre en la almohada. Ese es nuestro Dios, hermanos. Mi hija estaba viva, para gloria de Dios también. Luego después, yo me pasaba en la iglesia, era la primera que llegaba y era la primera que puso plantas y la primera que levantó con el poder de Dios. La gente me gritaba, Lupita, ¿qué te pasó? Y yo le decía, es que un Dios vivo, ahí al dar vuelta lo tienen, ahí los aleluyas lo tienen, vayan ahí. Y se llenó el templo, tuvieron que tirar el templo porque la gente ya no cabía de verme a mí el cambio que el Señor había hecho en mi vida. Y yo me iba al mercado y a la del que vendía los chiles le predicaba en el camino la gente que encontraba. Hay mucha gente que dice, pero no hay a quien predicar. No hay a quien predicar. Y yo decía, creo que ya llegó la luz, muchachos. Pero siga. Bueno. Entonces, yo le predicaba, y decía, ¿cómo que no hay a quien predicarle? Cuando va al mercado es el de los chiles, es el de los tomates, es el de las cebollas. Yo agarraba corte y me caía una brisa de agua helada, riquísima, y caía como una bendición sobre mí. Y entonces el Señor me dijo, tú eres mi hija amada en quien tengo complacencia. Y yo más me gozaba y más me regocijaba y más me alegraba. Y entonces vinieron más luchas, me enfermo yo de un pulmón y yo vomitaba sangre y yo no podía caminar. Y entonces, pero yo decía, no me importa, Señor, no me importa. Pero vi a mi niña chiquita que me jalaba la nagua y decía, mami, no te melas, no te mueras. Y entonces le dije, Señor, déjame nomás que mi hija crezca. Y él me dijo, el que ame más a sus hijos o a sus padres, no es digno de mí. Le dije, no, Señor. Llévame a la hora que quieras, pero yo quiero ser digna de ti. Yo quiero ser digna de ti. Y entonces agarró y me dijo, se cayó la Biblia y se abrió y me dijo, si guardas los mandamientos en tu corazón, átalos ¿cómo va? Átalos a tu cuello y serán refrigerio para tu vida. Y entonces yo dije, hay vida, hay vida. Y entonces sentí una mano gigante que me la puso por la espalda y me la llevó hasta donde más me dolía. Cuando la levantó yo estaba sana para gloria de Dios. Me levanté, ya no podía yo caminar, me levanté yo, empecé a respirar bien. Y entonces él me dijo, el que ama más a sus hijos no es digno de mí. Yo le dije, yo te amo más a ti, llévatelos a todos si quieres, pero yo te amo a ti. Y soy campesina y no me rajo, le dije. Así como me hiciste que soy campesina, no me rajo. Y entonces empecé yo a llorar por los de gozo de ver los milagros de Dios. Y un día empecé yo a irme a la iglesia y él pensó a levantarme de tal manera que nomás me tocaba la espalda y yo sabía que era él. Yo le decía, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Y me llevaba a una calle que yo decía, había puras pandillas. Y yo decía, a donde quiera, Señor, la vida doy por el evangelio. Es el que muere por ti, vivirá. Yo le decía, yo le oía al hermano Juanito que decía, y no necesité una clase, no necesité clases. Yo no sabía leer, yo no sabía escribir, pero yo ansiaba. Pero cuando predicaba le decía al hermano Juanito, creo que me metí la pata, ¿verdad? Le dije, creo que hablé más de la cuenta. Dice, no, hermana, todo lo que usted dijo está en la Biblia. Ese es nuestro Dios, que aún no leíamos la Biblia y ya hablábamos de él. Y entonces me levantó y me dijo,
me levantó y yo le dije, señor, aquí estoy, y me fui, había una pandilla. Entonces llegué y les dije, porque tenía gracia para entrarle a la gente que Dios me había dado. Entonces el Señor me dijo, yo te voy a dar muchos ministerios porque tú según desarrollen, según eso les doy. Y entonces yo dije, yo me voy a donde tú quieras, dímelo. Llegué con una pandilla y le dije, oigan, aquí estoy, ábranme en medio de todos ustedes, quiero sentarme. Estaban drogados, estaban tomando vino, estaban muy mal, pero cuando les empecé a hablar de Cristo, que no, Dios no los había hecho para tirar sus vidas, entonces, ¿me sigo escuchando? Sí. Sí, tú te escuchas. Entonces, cuando me senté, ellos pensaban hacer otras cosas conmigo, pero cuando les empecé a hablar, dije, es que Dios tiene planes para ustedes. Dios no los hizo para que se destruyan su vida. Dios los hizo para edificarlos, para construir, no para destruir. Y entonces, le dije, vámonos al templo. Y dijeron, vámonos. Y yo le dije, nomás paso por mi rebozo. Y pasé por mi rebozo. Y cuando llegué ya estaban ahí, dice el hermano Juanito, que pensó que los iban a golpear, porque ya habían entrado una vez y los habían golpeado, les habían tirado las sillas. Y entonces dice que de la sorpresa que se llevó fue que se fueron directamente al altar. Y entonces había uno que decía, órale, levántate, y le lavaron el cerebro, y que lo agarré, porque llegué y cuando ellos ya estaban ahí y el otro estaba burlándose de los que estaban arrepentidos, pero en eso llego yo y que lo agarro, tenía yo mucha fuerza, que lo agarro y que lo aviento al altar. Le dije, órale, también te conviertes tú. Órale, le dije, a ti también Dios se quiere lavar el cerebro, porque se los lava para que ustedes piensen diferente. Órale, y que lo agacho al altar, y que cuando lo oigo ya gemir, dije, ya lo suelto. Empecé a alzar mis manos, a darle gracias a Dios, y ahí estaban en el altar, y el hermano Juanito, porque yo no les decía que eran, que eran malos. Entonces otra vez me levantó de mi blusa, y entonces me llevó con otra pandilla, pero no había nadie, sino que me dijo, ponte tú ahí en la Conasupo, y ahí van a llegar. Y entonces yo me paré en la Conasupo y empecé, tenemos un amigo que nos ama. Yo solita, yo no tenía miedo a morir, yo no tenía miedo. Entonces llega uno y me dice, ¿te callas o te meto la daga? De esas dagas que crack, nomás le apachurran. Volteé y le dije, encájamela si quieres, porque ¿sabes qué? Si yo me muero, entonces toda tu familia va a ser salva. Y yo, una no es tanto a como va a salvar Dios toda tu familia, porque toda tu descendencia va a ser salva. Pero mis ojos van a quedar abiertos y te van a decir, Cristo te ama. Le dije, y entonces sí. Y entonces seguí yo, y esos jóvenes se fueron, pero empezaron a llegar muchos jóvenes, y yo les cantaba, y entonces ya le dije al hermano Nachito, no le diga al hermano Juanito que estamos allá, porque ya ve que él no quiere que vayamos solos. Y yo me fui sola, y no le avisé. Y entonces le dije, pero ya tenemos como 20 jóvenes. Y entonces tráigase la guitarra, y nos fuimos, se llevó la guitarra. Mientras él cantaba, yo vi uno que llegó con aretes en las orejas, en la lengua, en las narices, en el labio, y unas cadenas que le colgaban casi hasta las rodillas. Y yo dije, este es el que cuelga a las mujeres, les corta los pechos y se los deja colgados a sus madres, les cortan las cabezas y se las dejan debajo de la cama a sus madres. Y me le dejé ir, y le dije, tú eres el que cuelga las cabezas y el que cuelga los pechos, ¿verdad? Tú eres. Y mira, volteó así, me vio, y no sé qué me vio, pero cayó hacia el suelo y me dijo, sí, yo soy. Entonces le dije, arrepiéntete de tu pecado. Y ahí estuvo llorando, y ya que terminó le dije al hermano Juanito, le dije, fíjese fíjese, hermano Juanito, le dije que ya hallamos el que rompe, porque nomás predicaban que el que rompe las cabezas, que hay que orar por él. Yo dije, no es nada más orar, sino levantarse con poder.
y yo me oraba 7 horas diarias. Acababa de comer. Ok. No, sí, sigue. Yo te aviso ahorita en cuanto pares para que te vayas para allá. Me paré tantito porque me están diciendo que van a meter la computadora. Entonces, agarré y lo llevé al templo, pero me dijo, pero no diga nada a nadie, júremelo. Dije, yo te lo juro, pero arrepiéntete, vámonos al templo. Me lo llevé al templo y el hermano Juanito seguía predicando del que cortaba los pechos y el que cortaba las cabezas. Y era él, ahí ya lo tenía, pero yo ya había jurado que no iba a decir. Y mire, estaba bien convertido, después era un predicador, después era un evangelista que rescataba muchas pandillas. Y entonces esto me pasó a mí. Yo vi a mi hija resucitar, yo vi los pandilleros convertirse, yo vi en el metro, me iba al metro, no me importaba, agarraba mi Biblia y no había puertas tapadas, me agarraba de lado a lado y les decía, ustedes tendrán una biblioteca, pero con este libro tienen toda la enseñanza que ustedes necesitan. Este libro es el que cómo educar a los hijos. Este libro es para cómo sanar. Este libro es cómo educarse, cómo ser diferentes, porque este libro cambia, porque hay palabra de Dios. Cuando me bajaba del metro, el seguidero de gente, sanidades, gritaba la gente y llegaba el policía, ¿y qué pasa aquí? Yo le decía, venga, si usted también escuchaba la palabra de Dios. Cuando el terremoto que hubo tan tremendo la primera vez, que ya no me acuerdo cuántos años, yo le dije, Señor, ¿cómo te sirvo? ¿Cómo te sirvo? Dime qué tengo que decirles. Y me dijo, súbete a ese camión. Y me subí a ese camión que el Señor me había dicho. Y me subí y entonces llegué y les grité que Cristo vivía, que sus enfermos iban a ser sanos, que nada más que los doctores me dejaran pasar para orar por ellos, porque teníamos un Dios que ellos no conocían, nosotros teníamos un Dios de poder. Entonces dijo el doctor, basta de alegorías, quiten a esa mujer loca de aquí, llamen la patrulla. Llegó la patrulla y que me iba a llevar y le dije, antes de que me suba a la patrulla, le dije, le quiero predicar a usted también, un Cristo vivo, el que lo hizo a usted, el que le dio la vida y el que lo ha cuidado hasta ahorita, porque usted ha habido a muchos peligros. ¿Y quién cree que lo ha cuidado? Su Dios, porque ahora va a ser su Dios. Y empezó a llorar uno y luego el otro. Y yo dije, ya los tenemos, Señor Jesús, ya los tenemos. Y no me llevaron. Dijo, pues ahí sígale, señora. Y me dejaron para seguir predicando. Me subí en la barda del hospital del ISSSTE y entonces nadie me seguía cuando la primera vez que les prediqué, pero cuando me puse a llorar y le dije, mira tu pueblo, Señor. Mira tu pueblo, no escucha tu pueblo. Y entonces, cuando abrí mis ojos, me dijo mi hija, abre tus ojos, mamá. Y abrí mis ojos, toda la bola estaba ahí. Predíquenos su Dios, sane, ore por nuestros enfermos. Que me bajo de la barda y que llega una con la cabeza rota. Y entonces, le dije, aquí van a ver un milagro para que vean el Dios que yo tengo. Porque cómo me gustaba yo ver milagros, cómo me gustaba que el Señor, trabajar para el Señor. Era mi vida, me saboreaba, y la boca me sabía dulce, la boca me sabía sabrosa. Y entonces agarré y la bajaron y yo le dije, le agarré la cabeza y llega el doctor y dice, quítensela a esta señora, quítenle la enferma, métanla al hospital. Pero le alcancé a agarrar la cabeza y a reprender toda rotura de la cabeza. Y hasta me dijeron, no le apriete tan duro porque trae la cabeza rota. Y entonces, al otro día fuimos al banco y estaba el doctor que me había dicho que me callara. Y entonces me dijo mi hija, mamá, ven. Le digo, no me puedo desformar del de aquí. Le dije, porque le dije, no me puedo desformar de aquí. Porque, ya se me olvidó, por eso lo quiero ya predicar, porque se me olvidan las cosas. Pero... Con el señor que encontraste, el médico que te dijo... y entonces el médico me dijo, otra vez usted, señora, le dije otra vez porque Dios lo ama. Y dijo, le quiero decirle que qué bueno que la veo. Dice, la señora que llegó y que le agarró usted la cabeza, cuando entramos y le desatamos la cabeza, tenía su cabeza completa. Le dije, aleluya, ya ve, le dije, como el Dios que predico y usted que me estaba callando, si usted me hubiera metido adentro y me da chance de meterme, le dije, todos los enfermos serían sanos, porque yo tengo un Dios vivo, uno que bajó de la cruz, uno que llevó todos estos dolores, todas estas enfermedades, todas estas angustias, eso ya está pagado. Ya no es cosa de echar mano de esto.
Y esto es maravilloso. No saben lo que es predicar, lo que es ver milagros, lo que es servirle con todo el corazón a Dios. Y entonces, nos fuimos y después volví a salir yo a Irapuato. Y en Irapuato hay un accidente. Y había un joven ahí, iba Blanquita conmigo, aquí me deja, aquí está de testiga. Entonces me dijo un doctor que estaba ahí, ya estaba la bola de gente. Me dijo, yo lo iba a levantar. Y me dijo, porque el Señor me dijo, levántale y tócale su espalda. Y entonces a mi hija la picaron las hormigas, pero le dije, tú cállate. Ahorita estoy predicando a Cristo, ahorita oro por ti. Nosotros tenemos ese Dios que sana. Espérate, Blanca, le dije. Y entonces agarré y dijo el doctor, no lo levante porque está desmayado, está golpeado tiene la espina rota. Le dije, ¿y usted quién es? Dice, yo soy un médico de prestigio. Le dije, pues yo traigo otro más de prestigio que lo hizo usted. Y ese es el Señor Jesucristo. Agarré y le metí la mano y lo senté y le dije, reacciona en el nombre de Jesús. Espina, acomódate. Se levantó de inmediato. Se fue una camioneta. Y entonces oré por mi hija, por las hormigas que la habían picado. También la sanó Dios. Y entonces me estaba esperando a la salida, el muchacho me dijo, dígame qué hizo. Yo ya a lo lejos que alguien me estaba orando por mí. Y yo regresé del más allá. Dice, dígame. Y yo le dije, pues es que Cristo te ama. Predíqueme, le hablé del poder de Dios también. Y en eso que le hablo del poder de Dios, y en eso que me dice, ¿y a qué religión voy a ir? Le dije, a donde quieran, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No con los testigos de Jehová, le dije. No con ellos, porque dice que Jesús ya está a la diestra y ya no se mueve. Le dije, no, nosotros tenemos que predicar un Dios vivo, no un Dios que murió y que se quedó en la cruz. Gente tiene una cruz en su casa, gente tiene colgada una cruz. Eso no, usted armaría la pistola con que asesinaron a su hijo. Entonces yo la cruz no la quiero, yo no digo que no la quiero, pero me recuerda, pero no hay necesidad de tener un retrato, entonces, para recordar una persona. Entonces yo recuerdo a Jesús a toda hora, en la noche estoy predicando, en la noche estoy despierto y estoy soñando que le predico a mucha gente, pero se me acaba la voz. Y quedo a medias, y yo me duele que me quede a medias porque ya estaba convenciendo a la gente con el poder de Dios, y lo sueño. Y luego después, este joven, ya nos vinimos, nosotros se quedaron todas sus fresas tiradas, y nos vinimos. Jessica. Y luego entonces, había una mujer en silla de ruedas, y fueron por mí, no porque lo hago yo, pero lo hago con todo mi corazón porque es para el maestro. Es el Señor el que no cualquiera lo encuentra. Y encontrar a Dios es como encontrar la perla más preciosa, que nosotros hemos encontrado una perla divina, que está en un trono. Y también fui con Betty una vez y el Señor, yo oí la voz de Jehová. He oído la voz de Jesús y he oído la voz de Jehová. La voz de Jehová es imponente, es la cosa más tremenda que usted pueda oír, que no le da miedo, pero usted siente que su cuerpo se le estremece. Y yo sé que fue Jehová porque salió de un trono. Salió esa voz, por eso retumba su voz, porque sale de un trono. Y me dijo, diles en esa iglesia, que dicen que yo hago las cosas y no las hago. Al otro día chiquita se me hizo la noche, larga se me hizo la noche, y chiquito el ratito para caminar y irle a decir al hermano, aquí están mal, le dije, dice el Señor, me dijo Jehová, ya ni Jesús, sino Jehová de los ejércitos, que ustedes decían que Dios hacía las cosas cuando Él no las hacía, y que decían, y que Jesús dice esto, y Jesús dice el otro, dice, pero diles que están mal. Y yo fui y se los dije, porque mire, a mí cuando Jesús me llevó a la iglesia de Portales, no sabe lo que pasé por ahí, pero no me importó. Yo dije, ¿qué me importa mi sufrimiento? ¿Qué me importa que me humillen? ¿Qué me importa que me digan que soy una desobediente? A mí no me importa. Yo estaba mirando a Cristo crucificado en una cruz. Yo estaba mirando a ese Dios poderoso que resucitó de entre los muertos. Y un día
Dios me lo mostró cómo fue crucificado en el cielo. Y yo me quedé muy sorprendida. Ahorita le cuento eso antes que se me olvide. Y yo tenía mis ojos abiertos hacia el cielo y vi cómo un cuerpo acostado estaba en una cruz. Estaba como en tercera dimensión. Y entonces vi cómo un cuerpo estaba cargado en una cruz y vi cómo los soldados estaban afilando una estaca. No eran clavos, era una estaca y cada martillazo sacaba filito, el mismo fierro quedaba en filitos, en filitos, en filitos, y dijo uno de ellos, este está perfecto para que entre mejor. Y se la metieron en las manos y vi cómo se frunció el cuerpo de Jesús. Porque yo le decía, yo quiero verte, yo quiero verte. Y me mostró que estaba crucificado, como había muerto. Y luego le cruzaron las piernas y le encajaron otra y se frunció y se brotó la sangre. Y yo le dije, no, ya no quiero ver más, ya no quiero ver más. Y Jesucristo todo eso hizo por nosotros. ¿Valdrá la pena decirle, Padre, yo aquí estoy para servirte? Y a donde quiera que voy le predico a la gente, ya no como antes porque se me olvidan las cosas. La edad hace que quede uno en vergüenza. Y digo, el evangelio se predica con poder, no sencillamente y me voy y predico sin orar. La oración es la que trae todo este poder. La oración es la que te lleva hasta cómo entender la Biblia. La oración te lleva para el camino del Señor, cómo tomar esos ministerios que Él te da. A mí me dio muchos ministerios el Señor Jesucristo y a todos los atendía. Cómo ver un corazón. Una vez estaba un niño en una cama y entonces me dijo, mis hijas fueron a una fiesta y me dijeron, mira señora, ahorita traigo a mi mamá, Dios la escucha. Y ya bien noche, eran como las 12 de la noche y yo fui, estaba el niño rígido, acostadito, y yo le dije, Padre, ¿dónde está tu misericordia? Yo no puedo ver un niño sufrir. ¿Dónde está tu misericordia? Le dije, yo voy a extender las manos en tu nombre y este niño declaro delante de toda esta gente, porque había una fiesta y había bastante gente. Se metieron al cuarto a ver qué se estaba haciendo. Y entonces le dije, a ti niño te digo que te levantes, pero el Señor me mostró un cerebro que yo, la analfabeta, yo nunca había visto un cerebro. Cuando vi el cerebro, unas cerditas tan delicadas entre la carne metidas, yo dije, wow, qué cosa maravillosa es esta. Y luego me mostró el nervio que estaba encogidito ahí entre la carne. Entonces le dije, a ti nervio, le tomé la cabeza, te digo que te estires. Se estiró el nervio y el niño salió corriendo. Hubo aplausos, le dije. Aquí deben de darle la vida a Cristo. Acaban de ver un milagro. Toda la familia se convirtió del niño. Todos el día que fui me dijeron que todos estaban en el evangelio. Valdrá la pena predicar a Cristo. Valdrá la pena clamar, orar para que Él nos guíe y nos enseñe. Porque necesitamos de una enseñanza de Él, no del hombre. El hombre se equivoca. Pero la guianza del Señor Jesucristo con la oración no se equivoca. Y llorar es la cosa más deliciosa también. Lloraba y no me cansaba y quería más y quería más y quería más y quería más. Y más oraba y más. Llegué hasta las 7 horas y ya no tenía más tiempo. En la noche me levantaba y levántate. Una vez tenía un hueso atorado aquí en el cuello y entonces tenía yo calentura. Y entonces no dormí toda la noche con el hueso. Y entonces dice mi esposo, le dije, fíjate que tengo un hueso atravesado de lado a lado en el cuello, pero Dios no permitió que se me inflamara tanto, sino un poquito. Y entonces me dijo, vámonos con el doctor, que era una eminencia, decía él, pero no estaba de viaje. Y entonces llegó, y al otro día a las 7 de la mañana fuimos y ya estaba ahí sentado. Y dijo, ¿quién es el enfermo? Pero en la noche, se me pasaba, en la noche a mí el Señor me operó. A mí el Señor Jesucristo me operó y me sacó el hueso. Fue la cosa más deliciosa, fue la cosa más hermosa que he sentido de una operación. Fue una comezón deliciosa, hermosa. Entonces me dijo el doctor,
No, le dijo a mi esposo, el enfermo somos usted y yo porque su señora está bien sana. Le dije, usted está en el espíritu. Usted está en el espíritu. Le dije, y dijo, pero vamos a examinarla. Me metí un fierro iluminado por el pescuezo y me lo llevó hasta el estómago. Y luego me iluminó por todo el cuello, me anduvo buscando con otro aparato y dice, mire doctor, lo que encuentro es una operación que fue sanada. Aquí hay unas costuras que fueron hechas, pero ya no está el hilo. Le dije, ese es mi Dios, doctor. Se lo dije, que Dios me había sanado. Te lo dije, Fausto, que Dios me había sanado y no me creíste. Pero para eso, anteriormente del hueso, me dijo, párate a la iglesia y di que eres sana. Y yo me paré y le dije, ya soy sana. Entonces le dije, Señor, pero sí, el Señor me hablaba, éramos carne y uña. Cuando nosotros nos metemos a lo profundo, yo estuve en lo profundo de Dios. A mí no me van a engañar nadie. Yo estuve en lo profundo de Dios. Yo sé cuál es la enseñanza de Cristo. Y entonces él me dijo, párate y di que yo ya te sané. Le dije, pero si no me has sanado, Señor, es que no has leído la escritura, que la fe es algo de lo que no ves y crees. Párate y dales testimonio. Y entonces me paré, le dije al hermano, ¿me da permiso? Y sí, hermana Lupita. Y me dio y yo dije, soy sana. Y el hueso todavía me andaba estorbando. Soy sana. Y me dijo, entonces le digo, Dios me acaba de sanar, quiero darles ese milagro. Y como toda la iglesia lo supo, porque siempre me seguían y todo. Y entonces me fui otra vez atrás a darle gracias a Dios por la sanidad y todavía sentí el hueso. Al otro día mi esposo dijo, no, tú tienes el hueso. No, le dije, el Señor me operó anoche. No, tú tienes el hueso, dale, pues vístete y cámbiate. Dije, bueno, pues voy para que vea. Y fuimos al hospital y dice el doctor, ya que me había esculcado todo con el aparato, con la luz y toda la garganta, y dijo, lo que encuentro es una operación con costuras. Dice, es lo que encuentro, aquí alguien operó. Le dije, pues ese fue mi Señor, ese fue mi Cristo, quien me operó. Entonces, otra doctora estaba en silla de ruedas. Una vez fui a predicar y me dijeron, señora Lupita, hermana Lupita, queremos que vaya a orar por la doctora que se cayó y se rompió la espina. Y los doctores dicen que hay que llevarla a México y a ver si camina porque tiene la espina rota. Le dije, ahorita va a ser sana, pues Dios, ¿por qué no? Si acabamos de tener un culto maravilloso. Le dije, ¿cómo que no va a ser sana? Y me fui, estaba ella llorando, estaba rígida en la cama. Le dije, a ti, hermana, te digo, párate. La fui levantando poco a poco, le agarré donde me habían dicho que estaba rota su espina y que se para. Fue la que me abrió el zaguán para irme. Este es nuestro Dios, hermanos. No tengan un Dios poquitero. Él les da en abundancia. Él les da lo que ustedes quieran a través de la oración, es muy importante. Que tenemos flojera. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días de tu vida. Habla de un esfuerzo. Habla de una guerra. Habla de una lucha. Tenemos una lucha. Esa lucha tenemos que vencerla. Y la oración no es fácil. A veces tenemos frío. Un día tenía yo 37.5 de calentura. Y yo le decía, Señor, sáname. Pero hoy quiero acostadita. Hoy quiero acostadita. Y entonces, así el Señor, yo diciéndole, yo quiero acostadita. Y de repente le dije, no, espérate. ¿Qué acostadita ni qué nada? Tú cuando llevaste la cruz no fuiste acostado. Tú te la cargaste y te pelaste tu hombro por mi culpa. Me levanté y me hinqué. En ese momento vi unos pies maravillosos y preciosos, que tenía unas sandalias en sus pies. Extendió su mano por aquí, primero se arrodilló una rodilla y el otro la dejó así media derecha. Y extendió su mano y me tocó mi cuello y me agarró mi cabeza. Y yo viendo los pies, con una vestidura muy blanca, extraordinariamente blanca, hasta la orilla, un poquito más arribita del tobillo, pero su rostro no se lo vi.
Y entonces cuando quitó las manos, yo quedé sana para gloria de Dios. Mis hijos se enfermaban, yo oraba y el Señor los sanaba. El Señor es poderoso. Un día una bestia me quiso matar. A mí el diablo siempre me ha querido matar. Mire, hoy se fue la luz. No quería que éramos, pero a través del teléfono empezamos. A nosotros no nos va a callar el diablo. Si tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios, la oración nos sirve como armadura. Dice que oremos, dice orar sin cesar para que no entréis en tentación. Mire, yo un día, cuando me voy a ir un poquito atrás porque se me olvidó, yo era de las que me gustaban los hombres muy pechudos y muy peludos. ¿Y qué cree? Que me encontré uno en el metro, yo recién convertidita, que no se me despegaba. Y yo dije, esto es del diablo, me puso la tentación. Y yo decía, Dios mío, ayúdame, porque esto está bien ponchado y bien peludo, ayúdame. Y entonces me dijo, porque yo le había preguntado anteriormente a una señora que dónde me iba a bajar yo en Pino Suárez, pero cuántas estaciones tenía que pasar, ya me dijo. Entonces pasa tantas y llega usted a Pino Suárez. Pero él oyó y se acercó y dijo, yo la puedo llevar, la puedo acompañar. Le dije, no, se subió al metro ahí, pegado conmigo. Empecé a orar. Cuando alcé a verlo, tiró un grito que yo no sé qué vio, pero tiró un grito que no podía correr. Salió corriendo en la segunda parada, salió corriendo del metro. Pero Dios me libró de la tentación. Así es que Dios nos libra de la tentación a través de la oración. Dice que nosotros tenemos que tener una armadura cuando en el tiempo de Jesucristo se ponían un fierro enfrente para la pelea y empezaban a librarse con eso del machete que traían en la mano. Pero esta armadura es espiritual. Esta armadura es espiritual que todos los cristianos la necesitamos para poder ver el poder de Dios, para poder ver la gracia de Dios. Todos los cristianos necesitamos el poder de Dios. Entonces una bestia, como siempre me ha querido matar, el diablo siempre me ha querido matar. Entonces una bestia se desprendió, eran como las 5 de la mañana. Y entonces mi esposo me dijo, yo me voy a la fábrica, ahí tenía sus amoríos, tenía su cueva de demonios. Y ahí se iba a las 5 de la mañana con el pretexto de calentar el horno. Y entonces vi que me volteé yo de lado y vi cómo se desprendió una bestia de la pared. Y entonces se vino sobre de mí y yo me quedé sin poder mover un brazo, sin poder mover una mano. Se me cerraron los ojos, pero a través de mis ojos cerrados, yo la estaba mirando y yo quería aventarla. Trepó su pezuña arriba de mí por el lado de aquí, de este lado, y me decía, reniega de tu Dios. Y yo le decía, no, yo no reniego de mi Dios en mi pensamiento, porque yo no me podía defender. Y luego otra vez, reniega de tu Dios, te digo que reniegues de tu Dios, y me encajaba más la pezuña, porque tenía pezuña de buey. Y entonces otra vez me la envié y me dejaba la cara bien babosa. Y me decía, pasaba por mi oído y me decía, reniega de tu Dios. Y yo dentro de mí decía, no voy a renegar. No, pues a la tercera vez me refundió la pezuña a toparme este lado con este otro lado. Era la muerte, hermanos. Era la muerte, yo sentí que me moría, grité de la desesperación de la muerte, grité, hay poder en la sangre de Jesús. Y se me quitó de encima y se fue, se consumió en la alfombra, ya no supe de allí qué se hizo. El diablo, somos enemigos del enemigo. Y él es nuestro enemigo, nosotros también somos los enemigos de él. Porque él nos quiere asesinar, nosotros queremos también destruirlo. Ese es nuestro plan. ¿Cómo? No ayudándole a hacer pecado, no ayudándole a ir por el camino del mal, sino a hacer lo bueno. Y lo bueno te ayuda a andar en los caminos del Señor. Así te digan que te van a matar, no es cierto, no te van a matar. Así venga el diablo, otra vez, ahí le va otra. Estaba yo en la Cruz Verde, porque yo me la pasaba predicando diario, y no desatendía mi casa, Mi casa estaba perfecta. Aquí está Blanca, que no me deja mentir.
mi ropa bien planchadita, mi ropa bien lavada, y me daba tiempo para ir a predicar y ir a todavía vender cepillo, también me daba tiempo. Y me daba tiempo de ir al sanatorio. Ahora digo, pues era la Mujer Maravilla, porque para todo tenía. Y entonces, a Dios con nosotros hace cosas maravillosas. ¿En qué me quedé? Que ya se me olvidó. Ah, entonces estaba yo en la Cruz Verde. Y en la Cruz Verde, oí una mujer que decía, denme una cama a mí. Ya tengo 2 días que estoy clamando una cama y no me la dan. Y yo hasta volteé y dije, ay, esta gente, ¿por qué no le da la cama a esta mujer? Pero vi que estaba loca. Y dije, ¿por qué la dejarían entrar si a mí me pusieron tanto pero? Y a esta la dejan entrar sin ponerle ningún pero y le dan permiso de que ande gritando aquí en la Cruz Verde. Y entonces, ahí pasó. Después fui a Teléfonos de México y entonces la vi otra vez ahí que andaba gritando, atiéndanme, si no me atienden, entonces voy a ir con el presidente fulano, con el diputado fulano. Se sabía todos los nombres de ellos. Ahí está el diablo metido. Todos los nombres de ellos se los sabían. Ella se los sabía. Y entonces y se cae una señora, cuando se acercó, se cae una señora altota que estaba ahí delante de mí. Y yo buscaba que me ayudara a alguien para levantarla, pero una voz me dijo, primero reprende al diablo. Y yo dije, ¿pero dónde está el diablo? Yo no lo veo. Dije, está metido en esta mujer loca. Aquí está metido el desdichado, que agarro y que le digo, te reprendo y te largas en el nombre de Jesús. Y se largó, pero se largó a esconderse para atacarme a la salida. Y entonces ya la señora me ayudó para que le levantara, ya tenía fuerzas para pararse. Y entonces se vinieron los de seguridad, se vinieron los cajeros a ver con quién andaba yo peleando. Y entonces ya la salida, ya que había pagado, a la salida llevaba a esta Betty de la mano y esta Verónica, que había un recovequito ahí estaba metida la señora. Me dijo, dame tus manos porque tú tienes muchos ministerios y yo los necesito. Le dije, lárgate, dice, y además no adoras a Dios como Dios quiere. Les juro que me desantió. Me desantió bien feo. Yo dije, ay, a lo mejor de veras es enviada por Dios y yo no adoro a Dios como Dios quiere. Pero se me vino luego a la cabeza una porción de la Biblia. Y ahí le dije, acuérdate que no solo, porque decía, le digo, ¿por qué no adoro a Dios como Dios quiere? Dice, porque no, ya no vas al cine, porque no te llevas tus tortas como antes, porque no vas a ver películas pornográficas como antes. Dice, ahorita hay una película del emperador, no sé qué emperador era, que duraba horas. Vete a verla. Le dije, no, ya contigo no voy. Le dije, yo contigo no voy. Y agarré y me puse, lo reprendí. Entonces me dijo, me echó mano a mis manos, me las dejó hasta rasguñadas. Y me dijo, pues cuando no pude, dijo, contigo nunca he podido. Así me lo dijo, porque él solo se echa de cabeza. Si contigo nunca he podido. Dice, pero me voy a ir sobre tus hijos y sobre la iglesia que tanto amas tú. Y entonces agarré y le dije, ándale, nomás atrévete y verás cómo te rompo los hocico, le dije. Y entonces agarré yo bien enojada y dije, ¿cómo que se va a ir sobre mis hijos y sobre la iglesia? Llegué y le dije al hermano Juanito, hay que aumentar la oración. Y el hermano Juanito era de oración. Y no miento porque el hermano Juanito había ido a unas misiones y estaba el ayudante, el que le ayudaba al hermano Juanito. Le dije, hermano Nachito, hay que orar porque el diablo se nos va a venir y se nos va a venir con más demonios. Y quiere destruir mis hijos. Yo cubrí mis hijos como pude, los estuve orando, los estuve cubriendo, pero se llevó a Fausto, mi hijo, a la borrachera. Pero Dios lo libertó. Y ahorita anda, creo, tomando otra vez, pero yo sé que Dios lo libertó. Duró años sin tomar. Duró años. Y ahora el diablo que me quiere avergonzar, pero no, a mí no me avergüenza Yo sé que mi hijo no va a volver a tomar. Yo sé que tenemos un Dios poderoso. Y no pierda la esperanza. La esperanza no avergüenza, sino dice que nos ayuda. Nos ayuda para la prueba. La esperanza nos ayuda para la prueba. La esperanza nos ayuda para luchar. La esperanza nos ayuda para esperar la promesa de Dios.
Mi mamá me la entregaron sin remedio. Ay, yo creo que no voy a acabar. ¿Qué horas son? A mi mamá me la entregaron sin remedio en un hospital de acá son todos los hospitales de acá de México. Y me dijeron, mire, ya su mamá, la traía yo de hospital en hospital y la fui a meter ahí a un hospital. Ay, se me olvidó el nombre. Pero bueno, fue un hospital. Y entonces el doctor me dijo, mire, su mamá, ya ni darle una pastilla es como echarla al caño. Su mamá el corazón lo tiene demasiado grande. Ya no hay pulmones en su vida. Ella en cualquier momento, yo le doy de vida nada más 4 días. Le dije, ¿quién es usted para darle 4 días a mi madre? Porque yo adoraba a mi madre. Le dije, ¿cómo se atreve usted a decir que mi madre se va a morir en 4 días? Le dije, yo se la voy a traer sana, para que vea, y se lo juro, para que vea. Le dije, yo tengo un Dios que sana a los enfermos. Entonces oramos mis hijas y yo nos pusimos, porque mis hijas son bien hermosas, se ponían a orar junto con su madre. Y sacamos adelante con la ayuda de Dios a mi madre. Un día me dijo, abrió sus ojos y me dijo, hija, tengo mucha hambre. Gloria a Cristo. Le dije, ahorita me voy a traerte pollito. Me fui a traerle pollito, le fui a traer patitas, higaditos, mollejitas, para que rápido se cociera. Yo no sabía que la pechuga se cocía más rápido, pero yo voy por todo eso. Pues le di que casi saqué el caldito bien bueno, bien cargadito, y se lo di a mi madre, se lo di, y que me dijo, dame las patitas, hija. Y que le dije, deja darte unas tortillitas, y que se come las tortillas y se come las patitas y los higaditos y lo que le había dado. Y dijo, tengo ganas de sentarme en tu sala. Siéntate, madre. Esta casa es tuya, le dije. Y la sala es tuya. Rómpela lo que quieras. Es tuya. Esta sala es tuya. Tú siéntate bien a gusto. Y entonces le dije, mañana nos vamos al hospital. Y me dijo, pero hija, todo muy débil. No le hace, mamá. Yo le dije al doctor que te iba a llevar sanita. Y me regresé y el mismo doctor me recibió. Y me dijo, le dije, aquí le traigo a mi madre, ahora sí hágamele unos estudios de todo a todo. Pero sí, ¿qué le hizo? Dice que ahora la veo muy alegre a su madre. Le dije, el poder de Dios, pero usted sáquele los estudios que tenga que sacarle para testificar de que lo que Dios hizo, porque si yo se lo cuento, eso no me lo va a creer. Cuando salió con los estudios, las radiografías y los estudios en la mano, me dijo, maravilloso es su Dios. Su madre tiene pulmón para toda la vida. Su madre del corazón quedó a la medida para que viva toda la vida que va a durar. Usted tiene un Dios poderoso. Quiero que venga a orar por los enfermos. Ay, yo dije, esto es bueno. Entonces llevé a mi madre a la casa, el otro día regresé y me pedían identificación. Le digo, no, el doctor, háblele al doctor fulano de tal, yo voy a entrar. Y ya nada más decía, déjenla entrar. Y oraba por los enfermos. Se levantó un inválido ahí también en un recovequito del hospital. También se levantó un inválido y el doctor se quedaba maravillado, váyase a los cuartos. Andaba yo en los cuartos y decía, ¿sabe qué? Ya nunca la voy a sacar de aquí. Pero el doctor no sé dónde quedó, que ya después se complicaron las cosas y ya no pude haber ido. Pero mientras él estuvo, yo andaba como Pancho por mi casa, sanando los enfermos. Tenemos un Dios grande, muchachos. Luego yo no tenía un pulmón, no sé, ¿ya se los había contado? ¿Ahorita ya lo contó? Ya me lo repetiste. Ah, entonces ¿Sí? ya. No, Sí, ya lo conté. Cuéntalo. Ya le conté. Ya lo contó. Fui al mar. No, donde quiera había milagros. Acuérdeme de que voy a contarles de que fui al mar y andaba una actuación y le decían de muerto y yo fui ahora por uno. Fui al mar y entonces el agua se llevó mi cachucha y ya quedé sin cachucha, andaba yo muy triste por mi cachucha. Y al otro día me fui al mar en la mañanita y me dijo mi señor, mira, ¿ves aquella peña que está hasta allá? Allí atrás está tu cachucha. Entonces agarré y le dije a mis hijas y a mi esposo, ¿ven aquella piedra que está hasta allá? Atrás de la piedra está mi cachucha que se me fue ayer al mar. Entonces me fui con un poquito de temor, pero luego se me pasó de que no fuera que me fuera a equivocar y quedar en ridículo, pero nunca me dejó en ridículo. Y entonces agarré y llegamos a la piedra, tardamos en llegar como 15 minutos caminando.
y llegué a la piedra, lo primero que busqué fue atrás de la piedra. Ay, hermanos, ahí estaba mi cachucha escondida. Aleluya. Y yo le dije, hasta en esto, Señor, estás al pendiente conmigo. Hasta de esta cachucha. Dios mío, me caí de rodillas, mis hijas lloraron, caí de rodillas. Le dije, estoy tan orgullosa de ti que no me cabe el orgullo de saber que hay un Dios tan poderoso y que me voy a predicar. Agarré corte de lado a lado y me fui a predicar. Y pues, hermanos, yo no sé qué tiempo tenga todavía, pero hay tanto milagro que Dios quiere hacer. Otro día vengo y les cuento lo que tengo 30, 40, 30, 45, 35 años no, tengo ya 40 años de convertida. Y desde esa edad de convertida, desde el primer día, vi el primer milagro que nunca se me olvida, que me libertó de que mi marido me tajarriera la cara. Me libertó de que no pasara el dolor de ver mis hijas muertas, sino que él me las entregó vivas. Me quitó el dolor de mi esposo que me pegaba y que un día me dio una patada y me aventó como 2 metros más allá. Y yo le dije, sígame pegando porque Dios está usando tu vida para que se me quite a mí la soberbia. Dijo, si esto te ayuda para bien, no te vuelvo a pegar. Jamás me volvió a pegar. Me libró de una mano de hombre. Me libró de la cárcel. Deje decirles, escúchenme esto último, que me demandó. Él siempre me quiso, me tenía mucha envidia, no sé qué pasaba. Yo después de que le vendí hasta el cepillo, le levanté la fábrica, le levanté el sanatorio, no sé de qué tenía coraje. No sé, yo todavía no entiendo de qué tenía coraje. Y entonces me demandó mi suegra, él todo puso a nombre de su mamá, para que a mí no me tocara nada. Pero como tenía un Dios, yo un abogado que me defiende, pues ese abogado, le dije, llegó mi hija y me dijo, mamá, ¿qué crees que te dejaron en el testamento, mi abuelita? Digo, ¿qué me va a dejar tu abuelita en el testamento? Le dije, ese no es mi pleito es predicar a Cristo. Dice, no, déjame ver, mamá. Y entonces mi hija va y ve en los papeles y dice, sí, mamá, sí te dejó en el testamento. Entonces vamos. Entonces fui, dije, oye, que tu mamá me dejó en el testamento. Y dice, y le dijo al licenciado, ¿y cómo quitamos a esta mujer de aquí? Porque cuando estaba enojado no me decía esposa, me decía mujer. Y entonces dijo el licenciado que dijo, no, un testamento no se puede imponer, no se puede hacer nada. La dejó a la señora y aquí la señora está y aquí va a seguir. Entonces ya fui yo. Y entonces se hicieron los trámites para que ese testamento empezara a vender las propiedades. Entonces vendí una propiedad y en esa propiedad se hizo el mugrosito, el que se iba a bañar, y me dijo, estaban allí los clientes de esa propiedad y me dijo, fírmales tú, veles firmando tú, me dijo, veles firmando tú. Y en eso yo firmé. Y entonces dice, ay, pues pasado mañana vamos a ir con el notario. Diles que pasado mañana hacemos esto. ¿Cuál pasado mañana? No fue ni pasado mañana, me demandó como fraude, que yo había vendido esa propiedad sin su permiso. Luego la casa que Dios me dio y que yo pagué con un testamento que mi madre me dejó, y junté de lo que yo trabajaba, junté de todo, y entonces completé mi casa. Y entonces me demandó por la casa que me la había dado, la peleaba como donación que me había dado. Me levantó 2 juicios para meterme a la cárcel, y yo sin dinero, sin ni un quinto. Comía tortillas duras porque no teníamos para otra cosa, mi hijo y yo. Y entonces sabía que no había nada con qué defenderme, porque yo no le peleé dinero, yo le dejé todo. Entonces el susto me duró como 3 meses, como 6 meses. Y entonces como a las 4 de la mañana, entonces fui yo a México y me dice, lárguese señora, me dijo un licenciado, lárguese señora porque la andan buscando. Dice, lárguese porque la andan buscando y no la han podido encontrar. Yo dije, no me han podido encontrar. Dije, porque Dios me ha guardado. Yo en mi casa no me he movido. Y entonces
me dice, a los pocos días me llama el juez, fíjese, el juez me llama, yo seguí orando, Señor, hazme invisible, Señor, como hiciste invisible aquella vez aquellas placas de aquella camioneta que también me acusó de robo. Señor Jesucristo, fueron 3 acusados de robo. Y entonces, agarré y ¿en qué me quedé? De que fuiste acusada. Que el de abogado robo. te dijo que te fueras. Entonces el juez en la noche me llama como a las 4 de la mañana. Yo tenía miedo de levantar el teléfono. Y entonces, pero lo levanté y me dijo, ¿usted es la señora Lupita? Le digo, sí. Dice, quiero decirle que usted es libre. No va a ir usted detenida porque vinieron unos testigos de lo que y coincidió con lo que usted dijo. Ahora dígame, ¿metemos al señor a la cárcel? Le dije, no, porque ya está viejito y se va a morir en la cárcel. No, no lo meta, le dije, no lo meta. Luego de lo de la casa le dije, Dios me dijo, como Daniel, me acordó de Daniel, dijo, la belleza que yo le di a tu hija fue para este hombre. Llévala y párale enfrente de la puerta del juez. Y yo, pues así lo hice, dije, hasta parece que estoy ofreciendo a mi hija. Pero cuando la vio, se asombró el juez. Dijo, pásale, señorita, ¿qué se le ofrece? Dice, ay, es que a mi mamá, fíjese que esto. ¿Y qué juicio hay? Y dice, ahorita vengo. Pásate, mamá. Ya me pasaron y me entregaron la libertad de mi casa también. Aleluya. No, usted no tema. Si tiene alguna droga por ahí, el Señor me dice que hay uno que tiene una droga. Una deuda. Una deuda que le encajaron. ¿Quién es? Bueno, No se asuste, confía en el Señor, que Él se la va a quitar. Así como me defendió a mí de todos somos sus hijos. Y Él ama a sus hijos tanto que fue a una cruz a ser crucificado, maltratado y insultado, a fruncir su cuerpo cuando le metieron la estaca en sus pies, a fruncir su cuerpo cuando le metieron y luego lo levantaron y se quedó su cuerpo colgado y nada más detenido de sus brazos. ¿Qué habrá sentido su Dios? ¿Será en vano nuestra esperanza? ¿Será en vano nuestra fe? ¿Será en vano lo que predicamos? No, nada es en vano. Dice la Biblia que nada es en vano de lo que hagamos para Dios. Él no necesita de oraciones. Él no necesita de que usted se arrodille. Pero nosotros sí lo necesitamos para la armadura. Para tener esa armadura necesitamos, Él ya tiene el poder. Él tiene la gracia, Él tiene todo, de ahí depende todo lo bueno. Pero Él quiere que nosotros nos protejamos a través de la oración, porque es la armadura de Cristo. Amén. Y yo quiero orar con ustedes y orar por ustedes. Si alguno tiene alguna enfermedad, ponga su mano ahí a donde le duele. Dios lo va a sanar. Ponga su mano ahí donde le duele. Bueno, voy a orar por ustedes. Y hay mucho que contar todavía, pero se acaba el tiempo. Señor Jesucristo que estás en los cielos. Tú eres un Dios de milagros. Donde no hay milagros no estás tú, dices tú. Que tú, donde no hay milagros, no estás. Porque tú eres, tu vida es hacer milagros. Cuando no ves en el mundo era haciendo milagros, sanando los enfermos. Aquel que estaba en el tanque del agua que no podía meterse, tú lo sanaste, no hubo necesidad de meterse al agua. Sanaron los que podían, pero él no podía, pero vio Jesús que él necesitaba de él. Y dijo, aquel me necesita y ahí voy. Igualmente estás con nosotros ahora, Señor. Te necesitamos, ahí estás tú. Ahí estás tú como vio aquel hombre desamparado y fue sano por la gracia tuya, Señor. Muchas gracias, Señor. Sana a estos enfermos que estamos viendo a través de la pantalla. Sánalos, Señor. Lo que tengan enfermos, sánalos. Y sana algún familiar que esté enfermo, Señor. Sánale sus pulmones, sánale sus pies, sánale su estómago, sánale su cabeza, sus ojos, sus oídos. Sana todos sus cuerpos, Señor, cada miembro de su cuerpo. Agárralo y sánalo, mi Cristo. Por favor, te lo pido, Señor, que los sanes, que los guardes, que los cuidas, que los sostengas y que los bendigas con una bendición especial, Señor.
levántalos, porque cuando uno está triste, no tiene un humor, o cuando uno tiene un problema, no tiene un humor ni de orar, Señor. Pero ahí viene el esfuerzo del que tú hablas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira, Señor Jesús, aquellos discípulos se durmieron cuando tú más los necesitabas, porque también estabas en este mundo y necesitabas tú esa armadura también. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que me has dado sin merecerlo. Recuerdo mi vida pasada y a solas y yo digo, oh Señor, cuántas maravillas han visto mis ojos. Cuando me vaya, que me pongan un letrero donde diga, hasta aquí me ayudó Jehová. Porque me has dado tantas cosas, Padre. Oh, Cordero Santo. Eres bueno, tú eres bueno, eres nuestra esperanza, nuestro refugio, nuestro amparo y fortaleza, castillo grande. Amén.